Hola, buenas tardes. Las últimas horas nos dejan cifras sin precedentes. Desde ayer han muerto 950 personas con coronavirus. Es la cifra más alta en un día hasta ahora y se han confirmado 8.100 nuevos contagios. Y el mes de marzo ha sido el peor de la historia para el empleo. Terminó con 302.000 parados más y se han perdido 834.000 puestos de trabajo. Andalucía y la Comunidad Valenciana son las más afectadas por el impacto de la pandemia en el paro, que ha impactado sobre todo en el turismo, la construcción y la industria. En los datos no se incluyen los trabajadores afectados por ERTEs con contratos suspendidos hasta que acabe la crisis. Desde que comenzó, más de 6.000 personas están o han estado en la UCI. Madrid, Cataluña, el País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las que más problemas tienen para atender a los pacientes más graves. Sigue siendo crítica la situación en muchas residencias de ancianos. Al menos 46 residentes han muerto en el Centro Reina Sofía de Las Rozas, en Madrid. Y el IBEX 35 ha terminado la sesión con una caída del 0,08%. El dato del paro ha impedido que siga la estela de las bolsas europeas, que han terminado con ligeras subidas. El petróleo se ha disparado un 25% tras saber que Arabia Saudí y Rusia están muy cerca de cerrar un acuerdo para recortar la producción. Esta noticia también ha animado a Wall Street, a pesar del pésimo dato también del empleo en los Estados Unidos. Las universidades podrán finalizar el curso online parado. Desde el 14 de marzo el Gobierno ha pedido a las comunidades que estén preparadas ante la posibilidad de no poder regresar a las aulas de forma presencial. Es la principal conclusión de la reunión del ministro Manuel Castells y las comunidades autónomas. España supera los 10.000 muertos, casi 1.000 en las últimas 24 horas. El ritmo de contagios se mantiene ligeramente por debajo del 8%. El principal objetivo de los responsables sanitarios sigue siendo reducir el número de personas que ingresan en las UCIs. El incremento de nuevos casos en las últimas horas ha sido del 7%, lo que confirma la tendencia. Esto apunta, como ya veníamos viendo, una estabilización en los datos que vamos registrando. Advierten desde Sanidad que hay que manejar con cuidado el dato de pacientes ingresados en la UCI. El que da el Ministerio es el de casos que han precisado en algún momento cuidados intensivos, pero algunas comunidades, entre ellas Madrid, están dando la foto fija del día anterior. Los datos de Madrid del día de ayer y del día de hoy son los datos de las pacientes que tenían ingresados en UCI la tarde anterior, que es cuando nos lo notifican. Pero sí que lo sabemos y lo estamos analizando como tal. España acumula el 20% de todos los fallecidos con COVID-19 en todo el mundo. En Sanidad explican que muchos de los focos de coronavirus han afectado a grupos especialmente vulnerables aquí. Hasta ahora parece ser que se están estabilizando. Obviamente las defunciones se estabilizan con un retraso importante respecto al inicio de síntomas. Simón ha vuelto a recurrir a un concepto técnico, el número de reproducción R, para explicar hacia dónde queremos ir con las medidas de distanciamiento social. El objetivo es conseguir que R sea menor a 1. Una R por debajo de 1 implica que cada caso produce menos de un caso. Y al producir menos de un caso, la epidemia va progresivamente bajando. Conseguirlo es fundamental para aliviar la presión sobre los hospitales. Por ahora han dado el alta a 26.743 personas. Esta cifra supone ya el 24% de los afectados por coronavirus. La crisis del COVID-19 impacta en el mercado laboral. En marzo se han quedado en el paro 302.000 personas, la mayor subida de la historia, lo que hace que la cifra total de parados supere los 3,5 millones, un 9% más que en el mes anterior. 2 de cada 3 nuevos desempleados trabajaban en los servicios, un sector que tendría que haber empezado a despuntar de cara a Semana Santa y que ha sido el más golpeado por esta crisis, con 200.000 nuevos parados. También ha dejado casi 60.000 parados en la construcción y más de 20.000 en la industria. Unas cifras tremendas, según la ministra de Trabajo, que se empezaron a notar en la segunda semana de marzo. Desde el 13 de marzo, fundamentalmente hasta el día 23 de marzo, en la antesala de la declaración del estado de alarma, observamos el incremento diario de las cifras de paro. Todas las comunidades han sufrido la pérdida de empleos, sobre todo en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha. En estas cifras no se incluyen los trabajadores afectados por ERTEs, ya que no se contabilizan como parados, siguen cotizando y sus contratos quedan suspendidos, en teoría, hasta que acabe la crisis. La obligación es de 6 meses y vuelvo a decir que
hemos ideado esta herramienta para no despedir ni destruir empleo. Entre Trabajo y las comunidades autónomas se han tramitado ya más de 250.000 expedientes temporales, aunque faltarían por contabilizar algunas comunidades, de las que Trabajo no ha recibido todavía datos. 620.000 afectados por ERTEs ya tienen reconocida su prestación. También ha sido el peor dato histórico en cuanto a afiliados a la Seguridad Social. El número de ocupados se empezó a desplomar a mediados de mes y marzo acabó por debajo de los 18,5 millones. La curva de marzo lo deja claro. La afiliación a la Seguridad Social cae como nunca en su historia. Solo es comparable con la crisis de 2008, aunque entonces, ha dicho el ministro, se perdieron 900.000 ocupados en 100 días y ahora en poco más de 15. El dato del último día del mes refleja el impacto que ha tenido el COVID-19 con una caída de la afiliación por encima del 4%, aunque la media del mes, la que se utiliza normalmente, se queda en el 1,26% porque la evolución del empleo los primeros 11 días fue positiva. Son datos sin precedentes, pero responden también a una situación absolutamente sin precedentes y excepcional. El golpe de la crisis se lo han llevado sobre todo los contratos temporales, que suman 2 de cada 3 bajas en la Seguridad Social. Por sectores, la caída en la ocupación, en hostelería y en la construcción ronda el 15%. Solo ha crecido los afiliados en actividades sanitarias. Por comunidades autónomas, Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia son las más afectadas. El Gobierno insiste, cree que lo peor ha pasado ya. Es difícil hacer previsiones hacia adelante, pero uno tendería a pensar que el grueso de la destrucción de empleo se ha producido. Hay unas 200.000 bajas por coronavirus, 65.000 por contagio y el resto por cuarentenas. Esto tendrá, reconoce el Gobierno, un alto coste tanto en el déficit como en las cuentas de la Seguridad Social. En todos los casos, los respiradores son esenciales para tratar a los pacientes con coronavirus que están en cuidados intensivos. Son muchas las iniciativas públicas y privadas para fabricarlos y colaborar así en la lucha contra la pandemia. Pero la Agencia Española del Medicamento recuerda que deben superar una serie de criterios de calidad antes de ser homologados y ninguno se ha homologado todavía. Para ayudar a los países más afectados como España o Italia, la Comisión Europea va a poner en marcha un fondo de 100.000 millones de euros en créditos para mantener el empleo y evitar despidos masivos. El próximo presupuesto europeo debe ser un nuevo plan Marshall, según ha anunciado la presidenta von der Leyen, que también ha mostrado su preocupación por las medidas de emergencia que se han activado en Hungría. El confinamiento sigue en Italia. En 2 semanas han pasado de 27.000 a 110.000 los contagiados y el número de fallecidos se ha multiplicado por 10. Aunque en las últimas 24 horas han registrado el menor incremento de fallecidos. Dicen las autoridades italianas que pronto van a llegar a la fase de convivencia con el virus. Las restricciones y las medidas de distanciamiento social se van a mantener hasta que se reduzcan los contagios. Entre tanto, en Estados Unidos se amplían 30 días más las restricciones. La crisis sanitaria en Nueva York ha empezado ya a llegar a otras ciudades. Faltan medios, por ejemplo, en Detroit, Chicago, Filadelfia, y ya hay 220.000 contagiados y 5.000 muertos. Esta imagen ya es habitual en Lisboa, sin salir del coche, médicos voluntarios de Cruz Roja haciendo test rápidos que permiten identificar la enfermedad en menos de 10 minutos. Queremos identificar los factores de riesgo de manera más efectiva y rápida, nos cuenta este médico. Es similar a lo que muchos hospitales usan, asegura el ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Heitor. Y se quiere ir extendiendo a todo el país, sobre todo en residencias de mayores. Portugal tiene confirmados hasta hoy más de 9.000 casos y 209 personas fallecidas, la mayoría mayores de 60 y 70 años. Preocupan también los diabéticos, más de 2 millones en Portugal, porque están más expuestos. Solo en el mes de marzo el Servicio de Salud ha recibido 300.000 llamadas. Por eso decía el secretario: la capacidad de adaptación está siendo extraordinaria. Bueno, pues Portugal acaba de aprobar prolongar durante al menos 15 días más el estado de emergencia hasta el 17 de abril y donde va a haber más restricciones a partir de ahora es en las fronteras, en los desplazamientos dentro del territorio nacional y también desde fuera, sobre todo en estas 2 próximas semanas de Pascua. Se quieren evitar sobre todo las visitas de los familiares para evitar contagios, es decir, que no van a ser bien recibidas.
El día 7 se decidirá qué hacer con el regreso a las aulas. El nuevo decreto no obliga al aislamiento, aunque lo sigue recomendando y deja la puerta abierta a medidas económicas como el control de precios, evitar desabastecimientos y mecanismos de layoff o de despidos extraordinarios, como el que va a aplicar la aerolínea TAP al 90% de sus trabajadores. Shoot them dead. Mátelos de un tiro. Esa es la orden que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha dado a la policía y el ejército, que disparen a matar a quienes violen la cuarentena por el coronavirus. La oposición sospecha que de esta forma quiere aplacar las protestas que ya se han producido en los barrios más pobres de la capital, porque no se pueden ganar la vida sin salir a la calle.